Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros de camino. Esta es la magia del podcast, que hace que siempre estemos en el momento presente. Nuestro compañero de camino de hoy es Gregg Braden. Y les confieso que fue un podcast que me dio mucho trabajo. Hay tanto para decir de él, que al final no sabía ni por dónde empezar. Tal es así que mi compañero Juanma me viene diciendo desde hace semanas y hasta meses: no tengo podcast, ¿qué ponemos? ¿Cómo va Braden? En definitiva, le faltó decirme que este podcast se prolongaba más que la obra del Escorial. Pero bueno, aquí estamos. Como les dije, nuestro compañero de caminos de hoy, Gregg Braden. Hace mucho tiempo, nuestro mundo era distinto a como es hoy en día, comenzó a relatar el guardián de sabiduría. Había menos gente y vivíamos más cerca de la tierra. La gente conocía el lenguaje de la lluvia, de las cosechas y del gran creador. Sabían cómo hablar con las estrellas y con los seres del cielo. Comprendían que la vida era sagrada y que era producto del matrimonio entre la Madre Tierra y el Padre Cielo. En esa época había equilibrio y la gente era feliz. Al oír la calmada voz del hombre hacer eco contra el risco de arenisca que nos rodeaba, sentí que algo muy antiguo brotaba de mi interior. De repente su voz se entristeció. Luego algo ocurrió, dijo. Nadie en verdad sabe por qué, pero comenzaron a olvidar quiénes eran. Con el olvido comenzaron a sentirse separados de la tierra, de los demás y hasta de su creador. En su separación creían que tenían que pelear para sobrevivir en este mundo y defenderse contra las mismas fuerzas que les habían dado vida, en la que habían aprendido a vivir en armonía y confianza. Muy pronto, usaron toda su energía para protegerse del mundo que los rodeaba, en vez de hacer las paces con su mundo interior. De inmediato, la historia de aquel hombre resonó conmigo. Mientras escuchaba lo que decía, me parecía que estaba describiendo a los humanos de hoy en día. Con las pocas excepciones de algunas culturas aisladas y concentraciones remotas de tradiciones que aún quedan, nuestra civilización ciertamente coloca su enfoque más en el mundo a nuestro alrededor y menos en el mundo en nuestro interior. Gastamos cientos de millones de dólares cada año para defendernos de enfermedades e intentar controlar a la naturaleza. Al hacerlo, quizá nos desviamos aún más de nuestro equilibrio en el mundo natural de lo que ya estábamos. El guardián de sabiduría había logrado llamar mi atención. La pregunta ahora era: ¿a dónde quería llegar con su historia? Aunque habían olvidado quiénes eran, en algún punto de su interior permanecía el don de sus ancestros, continuó. Todavía les quedaba un recuerdo que vivía con ellos. En sus sueños sabían que poseían el poder de sanar sus cuerpos, de atraer la lluvia cuando fuera necesario y de hablar con sus ancestros. Sabían que de alguna manera podían encontrar de nuevo su lugar en el mundo de la naturaleza. Mientras intentaban recordar quiénes eran,
comenzaron a construir cosas fuera de sus cuerpos para recordarles quiénes eran en su interior. Con el paso del tiempo, incluso construyeron máquinas para curar a las personas. Crearon químicos para hacer crecer sus cosechas y extendieron cables para comunicarse a través de largas distancias. Cuanto más se desviaban de su poder interior, más se enredaban sus vidas externas con las cosas que los harían felices. Gregg Braden es científico y metafísico, alguien que a través del estudio de las diferentes culturas antiguas y a su vez del conocimiento científico, nos muestra en cada uno de sus libros cómo dos posturas que parecen irreconciliables no solo no lo son, sino que se complementan y hasta se explican mutuamente, siempre que tengamos la capacidad de ver más allá de nuestros ojos. Gregg Braden nació en el estado de Missouri, Estados Unidos de América, el 28 de julio de 1954. En una comunidad conservadora, donde todo el mundo hablaba de ciencia, dejando poco espacio para la espiritualidad. Estudió ciencias y trabajó como geólogo informático para Phillips Petroleum durante la crisis energética de 1970. Luego como ingeniero aeroespacial en Denver durante los últimos años de la Guerra Fría. Y en 1991 se convirtió en el primer director técnico de operaciones de Cisco Systems, trabajando en el campo de la geología computacional. Cuando trabajaba en la industria de la defensa en 1980, comenzó a tener noticias sobre el año 2012 y las profecías que vaticinaban un gran cambio en ese año. Había gente que decía que sería el fin del mundo y otra que decía que el fin del mundo tal como lo conocemos y otros decían que comenzaría un periodo de paz. Entonces, como investigador que era, decidió que la forma de entender esas profecías era comprender a quienes habían hecho los calendarios que hablaban del 2012, comprender los ciclos de tiempo en los que se basaban. A partir de ese momento, dejó su trabajo y se dedicó a investigar sobre las antiguas culturas y su forma de entender la creación. Para muchos investigadores, los recientes extremos que se han producido en nuestro sistema solar, los patrones climáticos, los cambios geofísicos y los patrones sociales no tienen un marco de referencia en los modelos de comprensión occidentales. Su formación les exige ver los sucesos anormales observados por la ciencia como fenómenos discretos y no interrelacionados, como si fuesen misterios sin contexto. Las tradiciones antiguas e indígenas, como las de los amerindios, los tibetanos y las comunidades de Qumran a orillas del Mar Muerto, ofrecen, sin embargo, un contexto que nos permite encontrar un sentido al aparente caos de nuestro mundo. Estas enseñanzas nos proporcionan una visión unificada de la creación y nos recuerdan nada más y nada menos que nuestro cuerpo está compuesto por los mismos materiales que la Tierra. Quizás los antiguos esenios, los misteriosos autores de los manuscritos del Mar Muerto, nos ofrezcan algunas de las visiones más claras sobre nuestra relación con el mundo y con las ciencias del tiempo y de la profecía. Estos textos de 2500 años de antigüedad, apoyados por las modernas investigaciones, sugieren que los hechos que se observan en el mundo que nos rodea
reflejan el desarrollo de creencias en nuestro interior. Algunos documentos del siglo IV que se conservan en la Biblioteca del Vaticano, por ejemplo, nos ofrecen detalles sobre esta relación y nos recuerdan que el espíritu del Hijo del Hombre fue creado del espíritu del Padre Celestial y su cuerpo del cuerpo de la Madre. El hombre es el hijo de la Madre terrenal y de ella el Hijo del Hombre recibió su cuerpo. Eres uno con la Madre terrenal, ella está en ti y tú en ella. Los esenios nos recuerdan, de la única manera que conocían, una relación que ahora la ciencia moderna nos ha confirmado. El aire de nuestros pulmones es el mismo que se desliza sobre los grandes océanos y se precipita a través de los grandes pasos de montaña. El agua, que es la que compone el 98% de la sangre que corre por nuestras venas, es la misma que una vez fue parte de los grandes océanos y los ríos de las montañas. A través de los escritos de otros tiempos, los esenios nos invitan a que nos veamos uno con la tierra, en vez de considerarnos como algo separado de ella. Desde esta visión del mundo tan antigua, se nos presentan dos preceptos clave que nos guían a través de los mayores retos de la era moderna. En primer lugar, nos recuerda que los desequilibrios que se producen en nuestro planeta son reflejos de nuestro estado interior. Estas tradiciones contemplan la precariedad de nuestro sistema inmunitario y la proliferación cancerosa en nuestro cuerpo, por ejemplo, como la expresión interna de una ruptura colectiva que impide que el mundo exterior nos dé vida. En segundo lugar, esta línea de pensamiento nos invita a considerar los terremotos, las erupciones volcánicas y los patrones climáticos como proyecciones del gran cambio que está teniendo lugar en la conciencia humana. Está claro que con semejante visión del mundo, la vida es mucho más que una serie de experiencias diarias que suceden al azar. Los acontecimientos que tienen lugar en el mundo son barómetros vivientes de nuestro progreso en un viajar que empezó hace mucho. Cuando miramos nuestras relaciones dentro de los parámetros de las sociedades y de la naturaleza, en realidad estamos siendo testigos de cambio en nuestro interior. Estas perspectivas holistas sugieren que los cambios que se producen en el mundo suponen una oportunidad excepcional para evaluar las consecuencias de nuestras elecciones, creencias y valores de un modo espectacular, como un mecanismo de interacción, un feedback, si es que se le puede llamar así. Una vez que reconocemos el mecanismo, despertamos a nuevas posibilidades de opciones, incluso mayores en nuestra vida. Estas posibilidades de sanación se han mantenido en secreto en las tradiciones tribales y en las profecías precristianas durante cientos de generaciones. Ante los ojos de quienes han vivido antes que nosotros, nuestro calendario parece estar intacto. Ahora ha llegado el momento del gran cambio. Si el mundo exterior refleja realmente nuestras creencias y valores, ¿es posible terminar con el dolor y el sufrimiento en la tierra si elegimos la compasión y el amor en nuestra vida? Las circunstancias actuales, de placas de hielo que se funden, aumentando peligrosamente el nivel del mar, de aumento en todo el mundo de la actividad sísmica y de una tercera guerra mundial, solo están en sus comienzos. Llevados a su máxima expresión, cada una de estas posibilidades puede ser considerada como una seria amenaza para la supervivencia de la humanidad.
Nuestro mensaje de esperanza es que todavía no se han materializado por completo. La clave para abordar estos acontecimientos se encuentra en el tiempo. Cuanto antes reconozcamos nuestra relación con el mundo que nos rodea, nuestras elecciones internas de paz pueden proyectarse como patrones climáticos suaves, la sanación de nuestras sociedades y la paz entre las naciones. Todavía tenemos la prueba de una poderosa tecnología, olvidada hace mucho tiempo, oculta en las profundidades de nuestra memoria colectiva. Cada día vemos la evidencia de nuestra tecnología, basada en los sentimientos, en la alegría de una nueva vida y un amor duradero, así como en las situaciones que nos alejan de la misma. Es esta ciencia interior la que nos capacita para trascender por medio de la gracia las profecías destructivas de tiempos futuros y los retos de la vida. En nuestra sabiduría colectiva se encuentra la oportunidad de iniciar una nueva era de paz, unidad y cooperación global sin precedentes en la historia de la humanidad. Gregg Braden postula que los grandes cambios que estamos viviendo, tanto a nivel humano, como guerras, crisis económicas, terrorismo, etc., como a nivel planetario, representado por el cambio climático que está provocando huracanes, terremotos, tsunamis, en definitiva, todo tipo de catástrofes naturales, forman parte de la coincidencia de tres grandes ciclos, cuya convergencia se dio por última vez hace 5.000 años. Estos ciclos son los del cambio económico, del cambio climático y del conflicto humano. Una confluencia que los expertos llaman tiempo de extremos. Y precisamente esa presión a la que está sometida la humanidad hace que tomemos conciencia de lo que funciona y de lo que no. Y lo que está cayendo es lo que no funciona. Para ello, debemos tomar conciencia de que no somos entes separados, de que formamos parte de un gran todo interrelacionado. Debemos dejar de lado las ideas de separación y de conflicto y aceptar y aplicar las ideas que avalan nuevos descubrimientos científicos, que dicen que estamos profundamente conectados a nuestros cuerpos, conectados unos a otros, a la Tierra, al cosmos, y que la naturaleza está basada en un modelo fundamental de cooperación, de ayuda mutua y no de competición. También nos dice que no podemos cambiar lo que está ocurriendo en el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra forma de responder a estos cambios. Nos dice que las tradiciones de los antiguos nos guían en esto, ya que estos entendieron los cambios y se adaptaron a ellos conectando la mente con el corazón, cosa que avalan descubrimientos científicos, tales como la existencia de neuronas sensitivas localizadas dentro del corazón humano, y el papel que desempeñan en la creación de la resiliencia personal. Están enseñándonos cómo podemos sintonizar nuestros corazones y nuestras mentes de una forma muy precisa para experimentar los cambios de manera saludable. Pero estos descubrimientos no llegan a la mayoría de la gente debido a la resistencia a cambiar la forma de pensamiento. En cuanto a cambiar de pensamiento, Gregg Braden hace una interesante correlación entre la gravedad terrestre y la aceptación de las nuevas ideas y formas de pensamiento. Para comenzar a explicarlo, debemos decir que los polos magnéticos de la Tierra se están moviendo. La última vez que sucedió esto fue hace 14.000 años, durante la última glaciación. Y estudios geológicos demuestran que esto ha ocurrido unas 14 veces en 3,5 millones de años. Pero nunca había sucedido, que sepamos, con más de 6.000 millones de personas habitando el planeta.
Este cambio o inversión afecta a la rejilla electromagnética del planeta. Esta rejilla electromagnética está relacionada con la migración de los animales, pues tanto las aves como el resto de animales que migran lo hacen siguiendo los campos magnéticos. Y este cambio podría ser el responsable de los cambios en los patrones migratorios de las aves que se han registrado en Asia y Norteamérica. También podría ser la causa de que las ballenas se estén varando, pues también se orientan por campos magnéticos, y como estas líneas están cambiando, ahora las conducen a las playas. Y también podemos preguntarnos cuál será la consecuencia en el ser humano si es que la hay. Dado que determinadas modalidades de sanación, como el biomagnetismo, han demostrado que hay una conexión entre el sistema inmunológico humano y el magnetismo, podemos especular que nos afectará, aunque todavía no sabemos cómo y en qué. Gregg Braden nos dice que es posible que haya una correlación entre magnetismo y conciencia, por lo que si hay una inversión magnética, esto supondrá un enorme cambio y limpieza en la conciencia humana, pues los patrones magnéticos antiguos ya no se sostendrán. Un adelanto de ello nos lo da el cambio de nivel de conciencia que experimentaron personas que dejaron de estar supeditadas al campo gravitatorio terrestre, o sea, los astronautas. Todos ellos experimentaron una elevación de su nivel de conciencia, que podemos atribuir, claro está, a que ellos experimentaron ver la Tierra como un todo, sin frontera alguna, lo que les da una conciencia de totalidad que la mayoría de los seres humanos no experimentan. Pero también hay algo relacionado con la gravedad. Al estar orbitando alrededor de la Tierra, la influencia de la gravedad sobre ellos era mínima y experimentaron un despertar espiritual para el que no habían sido preparados ni entrenados. Tuvieron percepciones, sentimientos y sensaciones que nunca habían tenido en la Tierra y que cada uno de ellos canalizó de manera diferente al volver. Algo similar ocurre cuando observamos los campos magnéticos de la Tierra y a su vez comparamos el desarrollo de las poblaciones. Estos campos magnéticos no son constantes, pues hay lugares donde la intensidad magnética es muy alta y otros donde es muy baja. A su vez, si lo relacionamos con las migraciones y el establecimiento de las poblaciones, nos damos cuenta de que siguieron los campos magnéticos. En los lugares donde el campo magnético es muy bajo o casi nulo, es donde parecen producirse grandes innovaciones y cambios. Mientras que en los lugares donde el magnetismo es más alto, son sitios de estancamiento, en los que los cambios tardan mucho en producirse. Un ejemplo. En un mapa actual del magnetismo de la Tierra, hay una curva de nivel 0 a lo largo de la costa oeste norteamericana. Y en la costa oeste está California, que siempre ha sido un lugar donde las innovaciones, ya sea en tecnología y ciencias, recordemos que Silicon Valley está en California, como en economía, arte, moda y finanzas, están a la orden del día. Como contrapartida, algunos estados sureños calificados como muy conservadores se encuentran ubicados en zonas donde el campo magnético terrestre es más denso. Otro ejemplo, las curvas de mayor densidad de los campos magnéticos terrestres se encuentran en Rusia, en la zona de Siberia, que ha sido siempre un lugar en el que los cambios han sido lentos y dolorosos. En un relato de hace 20 siglos, las gentes de Tierra Santa hicieron una pregunta a sus guías que continúa resonando en nuestras mentes.
Salvo por condiciones específicas, la pregunta sigue siendo inquietantemente similar. Respecto a la paz en el mundo, nuestros antepasados preguntaron: ¿cómo entonces podemos traer paz a nuestros hermanos? Pues queremos que todos los hijos de los hombres compartan las bendiciones del ángel de la paz. Los maestros esenios respondieron ilustrando el papel del pensamiento, del sentimiento y de la poderosa naturaleza de la oración. Sus palabras, desafiando nuestra lógica actual, nos recuerdan que la paz es algo más que la simple ausencia de agresión o de guerra. La paz trasciende el término de un conflicto o una declaración política, aunque puede que forcemos el aspecto externo de la paz sobre un pueblo o una nación. Es el pensamiento subyacente el que se ha de cambiar para crear una paz auténtica y duradera. Los maestros esenios, en palabras que sorprendentemente suenan muy similares a las budistas y cristianas, respondieron que 3 son las moradas del Hijo del Hombre: su cuerpo, sus pensamientos y sus sentimientos. Primero, el Hijo del Hombre deberá hallar la paz en su propio cuerpo. Luego, el Hijo del Hombre deberá buscarla en sus pensamientos. Por último, buscará en sus sentimientos. Los antepasados nos ofrecieron una elocuente visión de una forma de pensar que nos permite redefinir lo que hemos experimentado fuera, recurriendo a aquello en lo que nos hemos convertido interiormente. Una escuela de medicina similar en muchos aspectos al sistema de la práctica sanitaria occidental aporta un cambio al atacar la enfermedad misma. Según este sistema se eliminan los cuerpos extraños mediante medicamentos, o se extirpan quirúrgicamente los órganos y tejidos que parecen enfermos. Otra escuela de pensamiento trasciende la expresión externa del aspecto de nuestro cuerpo y va en busca de los factores subyacentes que pueden ser la causa de ese estado, y donde las fuerzas invisibles del pensamiento, el sentimiento y la emoción se convierten en el plano que nos ayudará a comprender y cambiar las situaciones de nuestra vida que ya no nos sirven. Para cambiar las condiciones del mundo exterior, se nos invita a que primero las transmutemos desde dentro. Cuando lo hacemos, las nuevas condiciones de salud o de paz se proyectan en el mundo que nos rodea. Esto es esencial en el pasaje esenio que he citado. Para aportar paz a nuestros seres queridos, primero hemos de convertirnos en esa paz. En el lenguaje de su tiempo, los autores de los manuscritos del Mar Muerto incluso nos ofrecen revelaciones de la tecnología que facilita esa sanadora cualidad de la paz. Se ha de producir en nuestros pensamientos, sentimientos y cuerpos. Qué poderoso concepto y cuánta fuerza transmite. Cuando comparto en grupo los pasajes de los esenios, observo las caras de las personas desde mi ventajosa situación en la parte frontal del aula. Al principio, el cambio se produce lentamente. Mientras unas personas sencillamente anotan las palabras en sus cuadernos con pocas muestras de emoción, otras se entusiasman e inmediatamente captan el significado de las antiguas enseñanzas. Al confirmar ideas actuales con los manuscritos que nos legaron aquellos que siguieron el mismo camino y que buscaban las mismas confirmaciones hace 2000 años, se produce algo mágico. A través de sus visiones, los esenios ancianos diferenciaban claramente entre emoción, pensamiento y sentimiento. Aunque el pensamiento y la emoción estén íntimamente relacionados, primero han de ser considerados aparte
y luego fundirse en una unión de sentimiento que se convierte en el lenguaje de creación silencioso. Con este texto, extraído del efecto Isaías, nos adentramos en otro de los postulados de Gregg Braden, la tecnología de la oración. Para ello, primero veamos cuántos tipos de oración existen. La oración coloquial, donde nos comunicamos con Dios con nuestras propias palabras. La oración de petición, en la que formulamos nuestros pedidos a Dios. La oración ritualista es la que sigue unas fórmulas predeterminadas. La oración meditativa es la que trasciende las palabras, en la que nos mantenemos en silencio, absortos y atentos a las energías dentro de nosotros. Estas formas de oración, solas o combinadas entre sí, es la forma en que oramos la mayoría de las personas. Ahora bien, existe una quinta forma de orar, que es la que encaja en las tradiciones antiguas. Y esta quinta forma de orar nos permite fusionar pensamiento, emoción y sentimiento en una potente fuente de creación. La existencia de un campo cuántico en el que todas las posibilidades existen en él hace que el milagro sea una realidad que ya existe. Entonces, la realidad es que cualquier milagro, cualquier oración ya se ha producido y solo hay que reconocer esa verdad en el proceso de la oración. Ahí está el significado profundo de las palabras del Evangelio. Vuestras oraciones ya han sido escuchadas y atendidas incluso antes de ser pronunciadas. Entonces, este quinto tipo de oración es la oración de gratitud, en la que agradecemos lo que aún no nos ha sido concedido como si ya fuera un hecho. Y dado que en el campo cuántico todo es posible, esto ya existe como una realidad. Y al agradecerla, la pasamos al terreno de la manifestación. Por lo tanto, los invitamos desde aquí, desde Compañeros de Camino, que hagan de esta forma de orar su día a día, sintiéndose inundados de esa gratitud. Siéntanla en el pecho, en el alma, en las entrañas. Sientan la plenitud increíble que da esa forma de orar. Y con esto finalizamos con Gregg Braden, otro de nuestros compañeros de camino. Nos despedimos agradeciendo como siempre la música de Raúl Fernández y también los invitamos a escuchar el tutorial que realizó Juanma hace un tiempo. Lo van a encontrar también en este canal como formas correctas de petición. Somos Juanma Fernández, Griselda Esfacia y yo, Nancy del Valle Nieto. Y esto es Compañeros de Camino.